Saludos contertulios. Hoy en Rubén Deportes les traemos la historia de Bernardo el Pupo Brito, uno de los eslóganes más temidos de su tiempo en la Liga Invernal Dominicana. Antes de continuar, quiero enviar un saludo muy especial a mis fieles seguidores: Nino Lama, Deporte Gurú, Ricardo Aybar, Efraín Ricardo Ledesma, Roberto Natera Arias y a dos eruditos de nuestra pelota caribeña, Juan Francisco Santana y Luis Alberto Durán. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando este proyecto. Por favor, suscríbanse si aún no lo han hecho. Denle like a este video, comenten y compartan el trabajo con sus amigos y familiares. Ahora sí, pasamos al toletero de Palenque, el Pupo Brito. ¡Disfruten! Bernardo el Pupo Brito es un ex-toletero dominicano cuya carrera se distinguió por su fuerza descomunal y su capacidad para disparar jonrones en cualquier estadio. Tras destacarse en las ligas menores con los Indios de Cleveland, Brito tuvo una breve participación en grandes ligas con los Mellizos de Minnesota. Sin embargo, su verdadero impacto se sintió en las ligas menores y en la Liga Invernal Dominicana. En esta última, se convirtió en figura emblemática de los Tigres del Licey, gracias a su intimidante presencia en el plato y a su habilidad para cambiar el juego con un solo swing. El día 8 de diciembre de 1990, por ejemplo, el país presenció un juego histórico en el Estadio Quisqueya, cuando Bernardo el Pupo Brito, luciendo la chaqueta azul de los Tigres del Licey, conectó un soberbio cuadrangular a los Leones del Escogido por encima de la valla de los 411, aquel mítico paredón del Quisqueya, convirtiéndose en el primer pelotero dominicano en lograr tal hazaña. Ese cuadrangular catapultó al Pupo Brito a la celebridad. Pupo Brito nació en Palenque, San Cristóbal, República Dominicana. Fue uno de los primeros jugadores reclutados por el scout boricua Luis Isaac. Debutó en las ligas menores cuando el Pupo tenía 17 años y de inmediato comenzaron a publicarse artículos sobre su proyección y su futuro en el béisbol. En uno de esos reportajes, Isaac relata que acudió a verlo por recomendación del ex lanzador Miguel Valdés y que desde el primer momento notó que Brito era seguido de cerca por un grupo de fanáticos de su pueblo. Y es que ya él era una especie de héroe en Palenque. Lo vi batear por unos 20 minutos. Valdés le tiraba duro, le tiraba curvas y Brito le daba fuerte a la bola. Recuerdo que el estadio no tenía vallas y él las mandaba a las azoteas de las casas a palo limpio. Por suerte, no tenían ventanas de vidrio. Las hubiera roto todas, narró Isaac. Por su parte, el periodista Hal Leibovitz, en su artículo titulado ¿Han encontrado los indios una joya?, lo comparó con Pedro Guerrero y lo calificó como un futuro Ricardo Carty. Sin embargo, al año siguiente, en 1982, Brito apenas conectó 4 jonrones en pocos turnos al bate. Uno de ellos, no obstante, fue un kilométrico bambinazo de 410 pies, al prospecto de los White Sox, Steve Noworita. Un año más tarde, en 1983, el poder del Pupo Brito siguió en ascenso. Conectó 14 dobletes, 3 triples, disparó 11 jonrones, dejó un discreto promedio de 228. Fue en 1984, con 20 años, cuando el Pupo Brito registró números propios de un futuro Big Leaguer. Militó con los Troyanos de Batavia y en apenas 76 partidos lideró la liga en dobles con 19, remolcó 57 carreras, una menos que el líder Jay Buhner, y despachó 19 cuadrangulares, líder absoluto de ese circuito. Fue el primer título de jonrones para el poderoso bateador dominicano.
En esa temporada, el jovencito de Palenque debutó en la Liga Invernal Dominicana con los Tigres del Licey. Apenas agotó 10 turnos al bate y conectó 3 imparables, para un promedio de 300. En 1985, el Pupo Brito fue invitado a Spring Training y los Indios de Cleveland se trazaron altas expectativas. El joven de 21 años no defraudó. Fue enviado a las menores y militó con los Indios de Waterloo, en la Liga de Midwest. Allí, desde el principio, el Pupo Brito mostró su gran poderío. El sábado 13 de abril, con su equipo perdiendo 6-0, Brito se encargó de protagonizar el imposible comeback con 2 soberbios cuadrangulares. El primero aprovechó una recta para conectar un bambinazo solitario por el jardín izquierdo en el 7º inning, y una entrada más tarde, en el 8º, con 2 strikes, el Pupo Brito conectó un slider para otro kilométrico cuadrangular de 3 carreras que le dio la delantera a los Indios de Waterloo 8-7. Esa, dicho sea de paso, fue la primera victoria de su equipo en la temporada. Brito desde el principio se convirtió en el líder de esa novena. Y hablando de ser un líder con el madero, el 25 de junio el Pupo Brito se echó al equipo en la espalda, conectando 3 cuadrangulares para darle una dramática victoria a Waterloo sobre los rojos, 7-6. El primer jonrón llegó en la segunda entrada, un tablazo solitario al abridor Doug Campsen. Más tarde, le sumó otro cuadrangular con uno a bordo en la sexta entrada al mismo Campsen. Y en la novena entrada, para definir ese partido, el Pupo Brito se la desapareció a Rob Divo. Insólito despliegue de poder para el jovencito de Palenque. Bernardo Brito, recuerden ese nombre, escribió el periodista Chip Marshall. El jueves 1 de agosto, Brito fletó 2 cuadrangulares más para poner a su equipo a ganar. Era indudable que el Pupo no solo tenía un poder descomunal, pero también en ese 1985 demostró ser un bateador peligroso en el clutch. Cuando terminó la temporada, el entonces dirigente de los Indios de Cleveland, el mexicoamericano Pat Corrales, dijo lo siguiente refiriéndose a Brito: "Por ahí viene un pelotero con el poder de Jim Rice. Estoy loco que llegue". El Pupo terminó esa campaña con un promedio de 257. Conectó 27 dobletes, remolcó 78 carreras, un slugging de 490 y fue, por segunda temporada consecutiva, líder de cuadrangulares del circuito, con 29. Una temporada donde el toletero de Palenque se consolidó como uno de los mejores prospectos de la MLB. En ese invierno, 1985-86, militando con los Tigres del Licey, Bernardo el Pupo Brito se convirtió en la sensación del momento, en uno de los toleteros más temidos de la Liga Invernal Dominicana. Promedió 289, fletó 6 cuadrangulares y remolcó 39 carreras para liderar la liga, ayudando a los Tigres del Licey a llegar a la serie final. De regreso a los Estados Unidos, el Pupo siguió poniendo números sólidos en las ligas menores. En 1986, los Indios de Cleveland lo enviaron a AA fuerte, con los Indios de Waterbury. El martes 22 de julio, el Pupo lo hizo de nuevo. Conectó 3 cuadrangulares en un partido, 2 jonrones solitarios y un grand slam, remolcando 6 carreras en total. El promedio de Brito descendió a 246, pero en 129 partidos conectó 17 dobles y volvió a liderar la liga en cuadrangulares por tercer año consecutivo, con 18 vuelas cercas, y además remolcó 75 carreras. El equipo lo tenían como parte del futuro casi inmediato de la organización. Tanto así que en ese invierno, en la Liga Intrusional en Florida, el mismísimo presidente del equipo, Peter Bravasi, no solo asistió a la reunión invernal del equipo,
sino que se reunió con Bernardo Brito, de quien Babasi recibió lecciones de pesca, y Babasi quedó impresionado incluso con esa destreza del joven de Palenque. Tengo cientos de dólares invertidos en equipo, cañas y cordeles, pero Brito me dijo que solo necesitaba un hilo de pescar, un anzuelo y un plomo. Y ahí estaba yo con una mochila, varias cañas, botas de agua y todos los equipos que te puedas imaginar. Y Bernardo Brito simplemente puso un trozo de banana como cebo en el anzuelo, lanzó el sedal y pescó un pargo rojo, así como escuchan, un red snapper. Y yo me fui en blanco, no pesqué nada, dijo un sonriente Babasi. Y es que a lo mejor no sabían que Brito era un diestro pescador desde pequeño, e incluso su sobrenombre, el Pupo, se lo dieron porque pescaba pulpo de joven. En 1987, Bernardo Brito regresó a AA, militando con los Bulls de Williamsport, y el toletero de Palenque siguió poniendo números de poder sorprendentes. En 124 partidos subió su promedio a 277, conectó 20 dobletes, 4 triples, remolcó 79 carreras y por cuarta ocasión y de manera consecutiva, el joven slugger dominicano volvió a llevarse el campeonato de cuadrangulares en su liga con 24. Insólito despliegue de poder y consistencia. En 1988, el Pupo Brito fue invitado nuevamente a Sprint Training y fue allí donde empezaron los problemas. De entrada, fue descrito como un pelotero unidimensional que solo tenía un swing con una fortaleza brutal. El nuevo dirigente de los Indios de Cleveland, Doug Edwards, sin embargo, quedó impresionado con su poder. No creo que haya nadie con más fuerza que Pupo Brito. Bueno, quizás Arnold Schwarzenegger, bromeó Edwards. Pero a pesar de haber impresionado a su dirigente, había un dilema. Ya el Pupo había jugado 8 temporadas en las menores y los Indios de Cleveland tenían a sus jardineros titulares. En el partido del 9 de marzo, Brito conectó 3 imparables. O sea, que tuvo un excelente sprint training, pero a pesar de ello, el día 18 lo enviaron a las ligas menores, y unos días más tarde, el 25 de marzo, sorpresivamente, los Indios de Cleveland lo dejaron libre, aduciendo que Brito tenía problemas haciendo contacto, y que no era seguro a la defensiva. Unos días más tarde, el Pupo fue firmado por los Mellizos de Minnesota. En ese 1988, su primer año con los Mellizos en las menores, el Pupo Brito conectó 24 jonrones, quedando a solo un cuadrangular del líder Matt Winters, quien conectó 25. En ese invierno, 1988-89, Brito tuvo otra sólida temporada con los Tigres del Licey, disparando 6 cuadrangulares, con 23 remolcadas. Pero su sueño de establecerse en las grandes ligas se fue poniendo cada vez más difícil según pasaban los años. De hecho, se convirtió en un pelotero de AAA. En 1990, el Pupo Brito lideró la liga en cuadrangulares de nuevo, con 25, su quinto título de jonrones. En 1991, obtuvo nuevamente el título de jonrones con 27, su sexto. En 1993, Brito promedió 339 y en tan solo 85 partidos conectó 20 jonrones y remolcó 72 carreras. Fue subido a las mayores. Un año más tarde, en 1994, ya con 30 años, el Pupo quemó la AAA. Batió para 309, conectó 24 dobletes, fletó 29 jonrones y remolcó 122 carreras. Y a pesar de ello, no lo llamaron a la gran carpa. Y como si eso fuera poco, en 1996, a pesar de llevar una gran temporada en AAA, los Mellizos de Minnesota decidieron dejarlo libre. Y el Pupo se fue al Japón, donde siguió demostrando que era un bateador de gran poder.
Posteriormente, el Pupo jugó de manera breve en México. También vio acción en China y en la Liga Independiente de los Estados Unidos. En suma, el Pupo Brito solo vio acción en la Gran Carpa durante 3 temporadas. En 1992 fue subido en septiembre por los Mellizos de Minnesota. Debutó contra los Atléticos de Oakland. Su primer imparable llegó el 29 de septiembre, en un partidazo contra los Medias Blancas de Chicago, celebrado en el Metrodome. Con su equipo perdiendo 4-1 en la novena entrada, Minnesota realizó un rally y Bernardo el Pupo Brito conectó un doblete impulsador al relevista Scar Radinsky para empatar el juego a 4. Los Mellizos anotaron otra para dejar en el terreno a Chicago, 5-4. En 1993, el Pupo vio acción en solo 27 partidos con el equipo grande. En 54 turnos, conectó 4 bolas cercas. El primero al zurdo Chuck Fenley de los Angelinos de California el 31 de julio. El 15 de agosto de ese mismo año, el Pupo Brito dio 2 cuadrangulares en un partido contra los Atléticos de Oakland, ambos al derecho Mike Moller, y su último vuelo cerca llegó el 27 de agosto contra los Media Blanca de Chicago, al relevista zurdo Chuck Cary. Un año más tarde, en 1995, ya con 31 años de edad, el Pupo Brito volvió de manera efímera a la Gran Carpa, de nuevo con Minnesota, y en 5 turnos al bate ligó un cuadrangular, su único imparable. Un turno que sin duda simbolizaba toda su carrera en las menores, en las mayores y en todas las ligas donde jugó. Y en cuanto a la Liga Invernal Dominicana, Bernardo el Pupo Brito militó casi siempre con los Tigres del Licey, con quienes lideró la liga en remolcadas en 3 ocasiones, 1985-86 con 39, 1989-90 con 38 y 1990-91 con 31 remolcadas. En ese año los Tigres del Licey fueron campeones nacionales y también ganaron la Serie del Caribe de 1991. En 1994, el Pupo Brito pasó a las Estrellas Orientales, con quienes tuvo una excelente temporada, conectando 7 jonrones en la campaña regular y 4 en la semifinal. En 1997, el Pupo jugó algunos partidos con las Estrellas y también con los Gigantes del Nordeste. Tras su retiro como jugador, Brito se ha dedicado a entrenar y formar nuevas generaciones de beisbolistas jóvenes en la República Dominicana. En fin, más allá de los números y los cuadrangulares memorables, la trayectoria de Bernardo el Pupo Brito encarna la perseverancia del pelotero latino que nunca dejó de creer en su talento. Su legado trasciende sus hazañas en el terreno. Permanece vivo en la memoria de los aficionados, en las historias que aún se cuentan en todos los rincones sobre su poder devastador y sobre todo en el ejemplo que hoy transmite a los jóvenes peloteros que forma desde los entrenamientos allá en su adorado Palenque, donde el antiguo eslogan dominicano continúa sembrando disciplina, pasión y sobre todo amor por el juego. Bernardo el Pupo Brito. ¿Quién nos recuerda ese tablazo que voló en pleno el paredón de los 411?